Nuevamente, buenos días a todos. Soy Luis Ángel Meneses y nada, estoy aquí para que retomemos con el enfoque diferencial en atención a víctimas de violencia sexual. A partir de la contextualización hecha en el capítulo pasado, ¿qué sería lo que buscaría esa atención diferenciada? Principalmente es reconocer las vulnerabilidades que tienen las personas por pertenecer a grupos poblacionales específicos. Así se configuran los mecanismos legales y las políticas públicas en el desarrollo de acciones y procesos que deben ajustarse a estas particularidades. La equidad en la diferencia. Así, en el modelo de atención a víctimas de violencia sexual, el Ministerio de Protección Social reconoce estos grupos principalmente vulnerables en nuestro país. Para empezar, tenemos el enfoque diferencial étnico, que, pues según aquellas particularidades que tienen las personas por pertenecer a etnias indígenas, población afro y pueblo rom, son de alto riesgo por la ubicación geográfica de sus comunidades y la desigualdad que atraviesan, viéndose afectados por el conflicto armado y pues la estructura política como tal de nuestro país. Entonces, cuando estas personas vienen a un proceso de atención o intervención por violencia sexual, se deben tener en cuenta el respeto por la cosmovisión y la sexualidad que desarrollan particularmente en el interior de sus comunidades. Ahora, el enfoque diferencial por discapacidad. A partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el protocolo facultativo de estas, realizado por la ONU en el 2006, los derechos humanos y desarrollo social de las personas con discapacidad quedan de alguna manera caracterizados. Al analizar las diferentes rutas de atención e intervención, teniendo en cuenta la diversidad funcional que puede presentar una persona, es importante tener en cuenta la vida particular que lleva el individuo con su familia, comunidad y sociedad. Es un grupo muy vulnerable, ya que pueden presentar dependencia funcional, dificultades comunicativas y pues dependiendo de la severidad del déficit, se pueden presentar otros como abuso de poder o falta de información en el acceso o atención a estos hechos de violencia sexual. Bueno, asimismo es importante diferenciar el ciclo vital en el que está la persona. Aquí es importante resaltar que la población infantil es el grupo de mayor vulnerabilidad de violencia sexual en el país. Por tanto, requiere mayor operatividad en el proceso de atención teniendo en cuenta las necesidades y la etapa del desarrollo en la que se encuentra, en pro de garantizar una intervención digna y humana. La infancia es una etapa donde se dan hitos importantes en el desarrollo y el aprendizaje, habilidades significativas para las diferentes etapas del ciclo vital a desarrollarse posteriormente. Por otro lado, es importante resaltar también que los adultos mayores son altamente vulnerables por la dependencia funcional y encontrarse en una condición de abandono o rechazo. Esto, además de serlos vulnerables, genera dificultades en el proceso de atención e intervención, ya sea en el acceso a este o en el proceso como tal. En el enfoque diferencial por género, debe ser tenido en cuenta principalmente porque tiene un factor importante en el desarrollo de los planes de atención y servicios en salud. Tener conciencia que al propender herramientas de salud mental, sexual y reproductiva, se busca la liberación y el empoderamiento, dejando de generar una represión y revictimización sexual. La población LGTBI y diversa es la principalmente afectada en este fenómeno, ya que les es difícil acceder a estos servicios de salud o el proceso por el rechazo que reciben. Igualmente, en la implementación de políticas públicas para la protección de sus derechos sexuales y reproductivos. Pero bueno, pues también ahora pareciera que ser mujer es una condición de vulnerabilidad en nuestro país, ¿no? El aumento de casos de violencia contra la mujer últimamente y los atroces casos de feminicidio que se han presentado, pues lo dejan a uno perplejo de cómo nos estamos desarrollando culturalmente en nuestras relaciones interpersonales. Bueno, y no podía hacer falta la atención diferenciada por la condición socioeconómica de la persona, ¿no? Claramente pues hay una brecha muy inequitativa en nuestro país y no es lo mismo para una persona con unas condiciones específicas pues, más favorables acceder o tener información de sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Este grupo pues es como el grupo general que pues, va a agrupar y estos grupos pues tampoco, eso hay que resaltarlo, no están diferenciados entre sí, pero una persona pues pertenecerá a varios de ellos al mismo tiempo y pues esto es lo que complejiza aún más pues todo el proceso de la violencia sexual en nuestro país. Y con todo lo anterior pues podemos ver que lo que busca el enfoque diferencial es integrar
todas aquellas particularidades que puede tener una persona, ¿no? Porque no es lo mismo que ocurra un hecho de violencia sexual en la infancia que en la adolescencia ni que en la adultez mayor. Tampoco es lo mismo que seas lesbiana, gay o transexual y te ocurra un hecho de violencia sexual. Tampoco es lo mismo si vives en una condición socioeconómica muy desfavorable comparada a la que tienen acceso las personas normalmente. A partir de la integralidad, se busca considerar a los seres humanos como realidades complejas e indivisibles, que atraviesan por múltiples dinámicas en las interrelaciones, en especial la consideración del que el ser humano no se agota en la dimensión biológica o física, o meramente como algo orgánico y funcional. Consideremos el actuar sobre otras dimensiones como es la psicológica, social, legal y física. Con este mini resumen del modelo de atención a víctimas de violencia sexual que tenemos en nuestro país, los invito a que en el próximo capítulo veamos por qué es importante que empecemos a implementar en la atención no solo a víctimas, sino en la atención que podemos ofrecer sobre todo los profesionales en psicología. Y pues las diferentes afectaciones que puede tener el discriminar o el no reconocer aquellas particularidades de las personas y pues como la completa autonomía que tienen para desarrollarse en sus derechos sexuales y reproductivos. Así que los espero en el próximo capítulo. Se me olvidaba comentarles que pues todas las referencias en las que me basé para desarrollar esas intervenciones las dejo en la descripción del video para que puedan revisar los datos y cifras.